Hey, Escuela de los Audaces, ¿cómo están? Hace unas semanas tuve una entrevista que tuvo más de 2 millones de vistas en internet y el día de hoy fuimos invitados a la empresa de este entrevistado para poder conocer y extender más las entrevistas y la información, como ustedes me lo han pedido. Hey, Dani, ¿cómo estás, Juli, men? ¿qué ¿Bien o más, no? papá? Hey, Bienvenido. muchísimas gracias ¿Cómo por la estás? invitación. Adelante. Esto está muy grande Siga. por acá. Gracias, hermano. ¿Cómo llegaron? ¿Todo No, bien? excelente, Sí, todo bien. mucha agüita. Sí, mucha agüita, Qué pero todo bien. bueno. Hace unas semanas atrás te entrevisté y tu entrevista fue todo un boom en las redes sociales. Tiene más de 2 millones de vistas ahora. Wow. Y como el público me estaba pidiendo entrevistas más largas, Sí, pues qué bueno que nos hayas recibido aquí en tu propia empresa para poder hablar de bienvenidos negocios a la casa de ustedes. y dándole un following a esa entrevista que te hice. ¿Por qué Ok. entonces crees que la K es la sangre de la empresa? Bueno, mira, primero, Juli, para empezar, contextualicemos un poquito a tu audiencia. ¿Qué es la caja? Viene siendo prácticamente este flujo de efectivo que necesita para andar, para tener Sí. inercia. Todo lo que te entra, todo lo que retienes y lo que va saliendo. Con esto es con lo que tú pagas todos tus gastos y todos tus costos. En el momento en el que a ti te deja entrar este dinero que viene siendo tu sangre o esta gasolina, la maquinaria empieza a ir cada vez más suave. Si deja de entrar totalmente, pues ¿qué pasa? Se frena. Y si en el momento en el que se frena, pues inmediatamente pues, la operación se cae. ¿Sí o qué? Básicamente es como Entonces es el muy aceite de una importante. maquinaria. Es el Correcto. aceite de una maquinaria, tal cual, se necesita para que ande. Excelente. ¿Cómo debe un emprendedor cuidar de su flujo de caja en su negocio? Haz de cuenta que es tal cual como un buzo, revisa sus reservas de oxígeno. Él debe tener muy claro que lo que tiene ahí le va a alcanzar para subir. Entonces pues tiene un medidor, ¿cierto? Tiene un indicador que le va a ir diciendo, venga, es que esto me da para los 20 pies que yo estoy bajo el agua. Si esto me dice que solamente me alcanza para 10, yo ya me morí, ¿cierto? Ya estoy abajo. Entonces nosotros debemos tener mucha claridad con nuestros indicadores y siempre mirar hacia adelante para que no nos ahoguemos. Excelente, Dani. ¿Y cuándo un emprendedor debe ser agresivo en una inversión en la compañía? Mira, pues eso depende mucho. Te voy a dar de pronto tres tipos de tips. Primero, qué tipo de inversionista eres tú, ¿cierto? Ok, Porque no todo el mundo tiene esa resistencia a esas inversiones agresivas. Hay ok. unas personas que son más pasivas, entonces lo primero es con lo que tú te sientas cómodo, empezando por ahí, porque de lo contrario la vas a embarrar porque no vas a tener esas agallas que se necesitan para el momento de que una inversión pues, no salga. Eso por un lado. Por otro lado, entender cuándo el mercado está teniendo a lo mejor una situación alcista o hay alguna oportunidad. Te pongo el ejemplo de, no sé, esta crisis que hubo en Estados Unidos de la finca raíz. Hubo muchos que se quebraron, pero hubo muchos que hicieron mucho dinero en ese momento porque identificaron un momento clave para hacer una inversión agresiva. Y tercero, dentro de las inversiones, así como en las personales, uno debe intentar diversificar. Esto también pues, va muy alineado al tipo de inversionista que tú eres. Entonces, de pronto no ser tan agresivo con el 100% de tus recursos, sino de pronto destinar una pequeña parte que sabemos que no te va a matar la operación en cuanto a liquidez, pero la metemos en este tipo de inversiones. Como emprendedor, ¿debería de mantener siempre el 100% de mi dinero invertido? No, esto depende mucho de la inversión que tú hagas, ¿cierto? Porque Ok, si tú tienes una inversión enterrada en un patrimonio a lo mejor que no te está rentando, pues te quedaste inmediatamente ilíquido. Pero ahora, si esto te está generando a ti algún tipo de retorno de liquidez, pues entonces valdría la pena. Hay una regla que dice que el 75 o el 70% máximo tú lo debes gastar en pues, tu vivir, ok. un 20% en inversión y un 10% en ahorro. El ahorro es muy importante porque hay eventualidades que nosotros tenemos en la vida y a veces las inversiones no son líquidas. Es decir, no podemos ir a cogerlas en ese momento para ir a gastar o pues para Excelente. ir a solventar de pronto alguna necesidad. Entonces yo recomiendo mucho también el ahorro. Hey, Dani, qué poder de verdad esa información. Me sorprende ver esto tan grande. ¿Cómo iniciaste ese Gracias, negocio? Juli. ¿Nos podrías contar un poco de la historia? ¿Iniciaste así de grande? ¿Cómo fue? No, Juli, para nada. Esto ha sido un proceso grande. Si quieres, Sí. vamos, nos sentamos Ah, de y les una. muestro un poquito sobre lo que Vamos. hemos construido, porque pues realmente esto ha sido un trabajo de Sí. muchas personas, ¿cierto? Yo he No, me sido el imagino. punto 0,000% de todo lo que van a ver aquí. Ok. Empezamos hace alrededor de unos 10 años. Sí. Éramos como todas las compañías, empezó por una persona, luego dos personas, luego tres. Ok. E inicialmente la idea era hacer una marca de ropa. Sí. Esta idea pues se desvirtuó en su momento porque ninguno sabía absolutamente nada de confección, no Ok. sabíamos nada de textiles, mejor dicho, lo único que yo sabía de una prenda era que se ponía encima. En ese momento se abrió una necesidad en el mercado, como lo estábamos hablando ahorita, con uno de nuestros principales Ok. clientes, donde volcó todo su producto al servicio que nosotros prestamos, que es paquete completo. Ok. Mi padre toda la vida ha estado en el gremio textilero
Y por medio de él nosotros tuvimos una entrada y empezamos a producir una referencia que no daba un peso, que nadie quería hacer, muy fea, de una marca que incluso hoy ya no existe, pero dijimos, venga, aprendamos acá y ya luego vemos cómo pues vamos creciendo. Asimismo, pues el equipo fue cada vez cogiendo un poquito más de inercia, nos fuimos diversificando en producto, fuimos aprendiendo. Algo demasiado clave, fuimos contratando a las personas correctas, porque como te digo, uno debería ser ojalá el más bruto del salón, ¿cierto? De Excelente. todo el círculo tú Sí, debes ser el que menos conoces, porque es la única manera que tú vas realmente a aprender. sí. Recuerda que de lo que tú dices todos los días no vas a aprender, tú aprendes es de lo que te Excelente. dicen a ti. Entonces, pues bueno, eso es, por ahí empezamos ya, pues lo que me quieras preguntar, bienvenido. No sé si Excelente. Entonces, te quieras sentar o lo tomamos de aquí una. o como... Sí, sentémonos. Entonces, detrás de todo ese proceso que me acabas de comentar, muchas veces los emprendedores tienen que hacer cosas que no les gusta hacer para poder llegar al punto al que quieren estar y hacer lo que realmente les gusta hacer. Entonces, basado en este orden de ideas, ¿cuál crees que es el proceso que un emprendedor no puede saltarse para poder tener un negocio exitoso? Eso depende mucho de la realidad de cada persona, ¿cierto? Depende mucho de pues, los recursos que tiene, depende mucho de los contactos que tiene, de las ganas, sobre todo. Porque gran parte de los emprendedores fracasan es porque no siguen adelante, ¿cierto? No siguen, hay adversidad y abandonan. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es, ningún marinero se hizo capitán navegando en aguas mansas, ¿cierto? Ok. Siempre te van a poner, la vida te va a poner adversidades y de estas adversidades es que tú vas a coger callo, vas a coger cicatriz, porque recuerda que la cicatriz es pues, la parte más dura del cuerpo, ¿cierto? Quiere decir, Sí, de ahí aprendí y ok. si no quiero volver a tener esa cicatriz, pues hombre, ya sé que debo esquivar la piedra que me hizo caer. Entonces es muy importante tú primero aprender de tus errores, nunca vas a estar 100% conforme. A hoy que llevamos 10 años en la compañía, todavía uno se cuestiona, a veces uno dice, hombre, si es esto o no es esto, será que esto es lo que me hace vibrar, será que sí, será que no, pero en el camino tú vas encontrando pequeños destellos que te van enfocando un poco más hacia lo que tú realmente eres bueno y sobre todo donde puedes generar valor, porque no Ok, se trata de uno trabajar con fuerza, se trata de trabajar con inteligencia. ok. La gente piensa que el que más gana plata es el que trabaja con más fuerza, el que da, y pues realmente no, porque entonces, pues no sé, una persona que trabaja en construcción sería el más millonario del mundo, que le da parejo sábados, domingos, bajo la lluvia, bajo el sol, y eso no es así. Tú debes identificar muy bien dentro de ese proceso cuál es tu camino y enfocarte. Ok. Es demasiado importante el foco en las cosas que tú haces y en la medida de lo posible empezar a delegar todo lo que no te genera valor a ti y donde tú sabes que alguien puede hacerlo mejor que tú. Al principio esto es difícil, al principio nosotros éramos los que auditábamos los lotes de calidad, mi hermano cargaba los rollos, esto era una cosa que, y pues yo creo que soy el peor auditor de calidad que existe en el planeta Tierra, Ok. pero era algo que me tocaba en su momento y pues me tocó aprender y me tocaba ir a los talleres de confección y en ese proceso, pues tú vas cogiendo conocimiento, porque nadie nace aprendido. Hay que hacerlo con paciencia, la gente quiere riqueza muy rápido. Ok. Y eso es, pues hay personas que lo logran y los aplaudo demasiado, pero un crecimiento orgánico y sólido toma tiempo, toma caídas. Ha habido años muy difíciles, ha habido años muy buenos, porque pues al final esto se trata de mantener, de generar riqueza, de generar empleo y de tú encontrar tu propósito en la vida. Entonces, si yo puedo resumir todo esto en una frase es no se salten etapas. Es como el colegio, la universidad, el que tiene la oportunidad de hacerlo, por favor no se salten las etapas y vivan el proceso de lo que es una empresa, porque el día de mañana van a tener criterio para poder delegar o para poder tener pues la razón frente a algún tipo de decisión. Yo me acuerdo de una historia que una vez escuché y es sobre los tatuajes, que anteriormente los hombres se hacían tatuajes pero los tatuajes significaban lo que era sus batallas ganadas, entonces se lo tatuaban por eso. Okay. Y de acuerdo a la cantidad de tatuajes era de acuerdo al honor del soldado, digámoslo así. Okay. Entonces básicamente es como las cicatrices, es lo que demuestra tu historia como emprendedor y como hombre, como empresario también. Dijiste algo sobre delegar, pero entonces las personas quieren delegar al punto de decir, no, entonces no necesito yo estar en el negocio para que funcione, porque eso es una moda hoy en día. Pero la realidad cuando uno habla con empresarios es un poquito diferente. ¿Hasta qué punto se debe delegar en una compañía para mantener el orden y para mantener la estructura como viene de la manera adecuada para que siga funcionando? Perfecto, mira, lo primero es tú conocer muy bien a la persona a la que le vas a delegar, Ok, ¿cierto? Porque no sirve de nada yo estar delegándole a una persona que es experta haciendo A y lo pongo a hacer B. Entonces,
lo primero es identificar tú, esta persona a la que le voy a delegar, cuáles son sus aptitudes y sus actitudes. Con esa información tú ya sabes qué le puedes empezar a delegar. Ahora, dentro de lo que yo generalmente delego es lo que a mí no me genera valor, en donde yo no brillo. Entonces, si yo tengo un listado de tareas, que tengo 60 tareas distintas, de ahí yo empiezo a clasificar cuáles son las más importantes, cuáles son las que pueden esperar, cuáles son las que podrían ser chéveres tener y cuáles puedo delegar. Estas que yo puedo delegar son las que o a lo mejor una persona hace mejor que yo, o es algo muy operativo que a mí me va a quitar tiempo, pero es muy importante, si tú tiras la caña, tienes que recogerla. Porque de lo contrario, el pescado se come la carnada y pues Sí. no hiciste absolutamente nada. Entonces, si tú la tiras, que es con esta información que das o con esta tarea o esta asignatura, inmediatamente tienes que recoger para vigilar que las cosas se estén haciendo bien. Dependiendo de lo que tú delegues, pues hay diferentes tipos de controles. Hay unos que son pues, diarios, semanales, mensuales, semestrales. Esto depende mucho pues, de lo que asignes, porque pues hay cosas pues muy importantes o impactantes en tu organización que dependen pues de un tercero, que siempre pues ese es mejor dicho, el éxito de los negocios es la delegación y el equipo, porque pues solo tú jamás, o sea, si tú vas a competir, estás en un partido de fútbol y vas a competir contra un equipo tú solo, pues adivina quién gana, siempre va a ganar el que tiene el equipo más fuerte. Entonces es muy importante tú saber hacerlo, pero más importante saber recoger y no ser ese líder que está tampoco como tan encima, que no deja respirar, que no da confianza, que no da libertad, porque al final las personas necesitan eso para que también puedan brillar. Y lo que uno debe garantizar como líder es que estas personitas empiecen a brillar. Uno no está encima, uno está debajo, impulsando qué necesitan, qué herramienta, dónde está fallando la comunicación, darles mucho feedback. Y de esta manera, cuando tú empiezas a conocerlos, empiezas cada vez a soltarle más responsabilidades. Viendo esa empresa tan grande, realmente nunca había estado dentro de la operación de una empresa de textil tan grande. Al principio, ¿cómo fue esto? O sea, ¿cuál era el nivel de operación? ¿Cuál era el nivel de producción en cantidades? Y luego, ¿cómo fue creciendo? Porque puede decir una persona al principio, yo hacía 500 unidades al mes, ¿ok? Y luego dice, y ahora hago 10.000, pero siempre tuvo las mismas 24 horas. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo empieza un empresario a ser más productivo con la misma cantidad de horas? Y cómo se va viendo ese proceso de crecimiento y cómo soportar el crecimiento, porque muchas veces los emprendedores no solo tienen que cuidarse de las pérdidas, pero también de las ganancias, porque comienza el momento de ganancias y se vuelven locos. Entonces, ¿cómo tolerar ese éxito que se va teniendo en la empresa para tener la madurez de afrontar el crecimiento y poder sacarlo a flote e incluso crecer mucho más? Bueno, empiezo, Juli, recogiendo algo que acabaste de decir. Uno se quiebras vendiendo, no por falta de ventas. Porque cuando tú te sobrevendes y empiezas a comprar todo lo que necesitas para producir esto que vendiste, si no tienes la caja para producir todo eso, pues te quiebras. Porque te quedas sin la energía, sin ese flujo de sangre que estábamos hablando al principio. Entonces, eso es muy importante. Ahora, la venta siempre jala al negocio, o por lo menos así es como nosotros lo vemos. Según la necesidad del mercado y lo que se vaya vendiendo afuera, nosotros debemos acomodar internamente nuestra operación para poder solventar esta venta. Al principio estábamos nosotros hablando de unas 500 unidades, le pegaste mensual, más o menos. Y eso fue así durante prácticamente los primeros 7 meses. Eh, Era muy poco, realmente, como para el nivel de cliente que estábamos atendiendo. Esto fue creciendo paulatinamente en la medida que nos fuimos ganando la confianza de nuestro cliente, nos fue dando más referencias, más marcas, luego empezamos a atacar otros clientes. Hoy en día tenemos capacidad más o menos para 120.000 unidades al mes, entonces pues ha sido un crecimiento pues muy interesante. No quiere decir que es aquí pues hasta donde queremos llegar, obviamente esto viene siendo algo pues muy a corto plazo, por así decirlo, de lo que queremos llegar, Hey, ¿cierto? Escuela de los Audaces, como ustedes me lo pidieron, aquí estamos con un empresario en su empresa recogiendo todo el conocimiento que han adquirido por mucho tiempo y muchos años de experiencia. Así que suscríbete al canal para más contenido como este y poder tener escenarios como estos, con empresarios reales dando consejos reales en la experiencia del mundo de los negocios. Como te decía ahorita, la venta es la que jala la operación interna. Haz de cuenta que la venta viene siendo, pues que la empresa, perdón, viene siendo una mesa con un jugo arriba, Ok. ¿cierto?
Si yo tengo una pata más larga que es las ventas, inmediatamente ¿qué va a pasar? La mesa pues queda desnivelada y se riega el jugo. Nosotros debemos garantizar que ese jugo siempre esté estable en la mesa, que eso es la estabilidad de la compañía. Entonces, si yo estoy creciendo esta pata, inmediatamente tengo que crecer la pata de abastecimiento, la pata de logística, la pata de producción. Todo tiene que estar nivelado para poder solventar la venta que está trayendo el comercial. Es muy importante eso. Ahí es cuando empieza uno a crecer, y no te voy a decir que eso es perfecto. En ese proceso de crecimiento es donde uno pierde plata, donde duele el estrés, el trasnocho, Sí, todo lo claro. malo, porque pues realmente uno no siempre llega. Entonces, en ese conocimiento de qué es lo que uno necesita para solventarlo, ahí es cuando empieza uno a generar como ese traumatismo. Pero una vez lo nivelas, entonces ya subes un peldaño. Ok. Entonces ya tengo la capacidad para hacer 1000, pero como tú no quieres hacer solo 1000, entonces ya luego vas para las 2000. Entonces, bueno, ¿qué necesito para eso? Si es otra persona que me ayude con el patronaje, otra comercial, otra persona en desarrollo, otra persona en logística, Ok. vas adecuando el proceso poco a poco, pero nunca vas a llegar. Ok. Nunca vas a llegar porque tú siempre estás buscando más. Uno siempre quiere que esto pues dé más leche al Sí. final, y uno quiere generar más empleo, y uno quiere pues que esto sea algo mucho más impactante y con mayor propósito. Entonces, en ese sentido, esto nunca termina. O sea, ese estrés lo vivimos hoy, lo vivimos hace un año, hace 2 años. Siempre tú tienes el estrés de, hoy estamos atacando a este cliente nuevo con estas condiciones. ¿Cómo hacemos para poder llegar allá? Entonces, en esas mismas 24 horas, la diferencia es que ya tienes un andamiaje, ya Ok. tienes un equipo, ya tienes sistemas, que ahorita más adelante quiero enfatizar mucho en este tema de los sistemas, que es algo que descubrimos tarde aquí en la compañía y realmente está haciendo la diferencia. No, es muy bacano. De hecho, yo una vez leí una frase que decía, por un autor reconocido, que decía, no subes hasta el nivel de tus metas ni de tus sueños, sino que bajas hasta la altura de tus sistemas. Así Es es. muy importante seguir unos sistemas que funcionan y a veces es muy charro porque a veces los negocios se vuelven aburridos porque se vuelven sistemáticos, pero los sistemas son lo que hacen los negocios exitosos. Entonces, cómo manejar y cómo construir esos sistemas que al pasar de tiempo se vuelven aburridos porque es algo repetitivo, pero que funciona y que hay que seguir. Pero muchas veces las personas y los emprendedores tienen problema en crear este tipo de sistemas. ¿Cómo crear esos sistemas exitosos? Ok, bueno, mira, pues yo considero que un buen sistema tiene pues el componente humano primero, Ok. ¿cierto? Componente de herramientas y componente de proceso. Si tú mezclas estas tres cosas, vas a crear un sistema. Ok. Empecemos por las personas. Eh, Pensaría que de los mayores atributos que debe tener un gerente es el poder de contratación. Ok. Tiene que saber contratar muy bien, porque ese es el equipo con el cual va a salir a batallar contra el ejército de allá, que es tu competencia, contra el ejército de allá, que es tu otra competencia. Entonces tú debes conformar el mejor equipo, así como en el fútbol. Tú eres el director técnico y tú dices, hombre, yo necesito esto, me hace falta esto, estoy cojo. En esa contratación hay diferentes cosas que yo aplico, y es, primero, yo miro dos cosas, el ser primero y luego el hacer, es decir, la actitud y la aptitud. Para mí es mucho más importante el ser y la actitud, porque lo otro se puede aprender. Si Ok. tú necesitas, no sé, conocimiento en Excel, hombre, eso todo el mundo puede adquirir este conocimiento con experiencia, pero la actitud es algo muy complejo de tú imponerle a una persona, porque esto es algo que viene mucho más atrás. Alguna vez escuché una técnica que se llama la técnica del aeropuerto. Cuando tú Ok. contratas una persona, imagínate que esta persona va a estar contigo en un aeropuerto durante 6 horas. Ok. Entonces, en ese momento de la entrevista, tú debes saber si te sientes cómodo con ella, como hasta el punto de que si el día de mañana van a viajar por alguna reunión o lo que sea, vas a tener la confianza y la tranquilidad y la serenidad para poder estar compartiendo, y no hay como fricción, porque tú sabes que eso es algo muy químico, es algo pues muy energético, Sí. y al final pues tú eres el ente regulatorio de energías de tu compañía, entonces tú necesitas que todos estén vibrando a pues una sintonía similar, porque de lo contrario se va a sentir, eso se siente. Y también cuando hay una persona que de pronto tiene una vibración muy distinta y se va de la compañía, se siente, eso es una Ajá. cosa impresionante, y nos ha pasado mucho que de pronto llega una persona y dicen, ve, tan bacano como ha cambiado la energía, o se va alguien y dicen, ve, tan bacano como ha cambiado la Ajá. energía. Entonces, eso es lo primero, lo que tiene que ver con la contratación. Importantísimo. Segundo, el tema de los procesos. Yo soy un enfermo de los procesos. Ok. O sea, es lo que más me gusta, es donde considero genero más valor dentro de la compañía, porque a mí me gusta mucho el orden y la organización. Ok. Entonces, hay diferentes metodologías, hay
muchos textos que a ti te pueden hablar sobre cómo tú generar un proceso interno, porque los procesos a ti te dan estandarización, que es importantísimo para el crecimiento, porque si tú no estandarizas, esta persona lo hace de una manera, esto de otra, esto de otra, esta de otra. Al tú estandarizar, puedes recortar muchas operaciones dentro de la compañía. Porque si utilizamos 20 formatos diferentes y mandamos a un mismo proveedor a un cliente, primero esto muestra un desorden y segundo va a ser muy difícil pasar al segundo proceso, que es la sistematización. Excelente. Si tú no estandarizas, no puedes sistematizar. Okay. Cuando tú sistematizas es cuando todos los diferentes nodos de la compañía empiezan a hablar un mismo lenguaje. Sin la estandarización esto no es posible. Y cuando tú ya lo sistematizas, ahí ya viene la automatización, que es cuando uno empieza a utilizar herramientas externas, en este caso la inteligencia artificial o cualquier tipo de software, que al final te va a hacer que tu operación, lo que tú hacías en 4 días, lo hagas en un clic. Que de pronto si tú te demorabas X horas sacando unos reportes, lo saques con un clic o tengas un dashboard que te diga en tiempo real dónde están todos los indicadores que tú necesitas para poder controlar tu compañía, que eso es importantísimo. Excelente. Pasando del lado de la sistematización y de la infraestructura de una empresa, una vez leí una teoría que decía que a veces los negocios fracasan por dos cosas, o porque el negocio no funcionaba o porque fue el emprendedor el que no funcionó. A veces hay negocios que simplemente no funcionan y he visto que los empresarios son muy resilientes y dicen, ok, eso no funcionó, adiós. Pero muchas veces es triste ver cómo un negocio sí funciona, pero el emprendedor es el que no funciona. De pronto caen en autosabotaje o de pronto no están preparados para alguna cosa o estaban preparados pero no tuvieron tolerancia al éxito para poder proseguir con el negocio de manera exitosa. Entonces, por este lado me gustaría pasar al lado del negocio al emprendedor. Cómo un empresario día a día se comporta de manera de que pueda tener una rutina exitosa y eso reflejarse en los negocios para poder mantener, porque obviamente una empresa tan grande debe ser liderada por mentes grandes. Entonces, ¿cuáles esos hábitos y esos comportamientos que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo para poder obviamente solventar una infraestructura como estas? No infraestructura de andamiaje, pero infraestructura personal. Bueno, mira, primero empezar con que un buen hábito trae más buenos hábitos, ¿cierto? Eh, Hoy en día yo soy un psicorrígido de los hábitos, realmente, no siempre fue así, pero en la medida que el negocio me fue exigiendo cada vez más, pues yo me tuve que exigir personalmente, porque uno debe ser muy exigente con uno y un poco más suave con los demás, pero uno debe ser muy exigente a mi forma de ver con uno mismo. Muy importante que nos acordemos de eso, los hábitos. Si tú tienes un mal hábito, te va a llevar a otros malos hábitos. Pero si tú empiezas a comer bien, si tú empiezas a hacer ejercicio, entonces, hombre, eso te va a ir jalonando, te va a ir jalonando. Ah, voy a comprarme ropa para hacer ejercicio. Ah, entonces, ¿sabe qué? Si me quiero dar más chimba, entonces necesito empezar a comer bien, o necesito meter proteína. Ah, pero espérese que yo tengo este reto muy importante en la empresa, pero yo con qué cara voy a ir allá a hablar si no tengo conocimiento. Entonces, capacitación, capacitación. Todo el día estoy escuchando podcast, pues en mis momentos libres, en el gimnasio escucho podcast, cuando estoy en los trancones escucho podcast, cuando saco a mi perro escucho podcast. Eso también es una fuente de conocimiento que diariamente pues acudo a ella y de ahí voy sacando mucha información y mucho insight para pues estar precisamente a la altura de lo que necesita la compañía. Una vez leía una frase que decía, los negocios no son un hobby, son un deporte de alto rendimiento. Total. Muchas veces las personas creen que deben de prepararse para un partido de fútbol, pero no deben prepararse para enfrentar la competencia del mundo de los negocios, porque Sí. tus competidores, el 99.9% de ellos, 24 horas del día están pensando en cómo producir más, cómo ser más sistemáticos exitosamente y cómo poder vencer a la contrapartida, obviamente, para ganar terreno. Un piloto le puede enseñar en una academia a cómo reaccionar en un momento de emergencia, en un vuelo en el aire. La diferencia es que el piloto tenga la capacidad mental para que cuando eso suceda reaccione de forma efectiva y salga exitoso, así como se le enseñaron. Básicamente, muchas personas tienden a saber qué hacer, pero no saben cómo manejar esos momentos de presión cuando están en el momento actual. Entonces, cómo manejar esos momentos en los que los negocios no van tan bien o toca tomar decisiones difíciles. Muy importante uno generar espacios de autoconocimiento, de reflexión y de conciencia, porque en estos momentos tú aprendes a identificar cuáles son
todas estas emociones que de pronto te sacan de casillas y empezar a entenderlas. Y las puedes empezar a ver como un tercero. Esto es un ejercicio muy interesante que yo he hecho en diferentes momentos donde se me llega, no sé, una situación, una novedad, porque no me gusta la palabra problema, aquí la tengo, o chicharrón, eso yo aquí lo tengo vetado en la compañía. Cuando nosotros tenemos una situación, en ese momento si yo estoy empezando a sentir algo, lo primero que yo debo hacer es identificarlo. ¿Qué estoy sintiendo? Frustración, estoy sintiendo de pronto rabia, ¿cierto? Ansiedad. Entonces cuando yo identifico esta emoción, yo le quito poder y puedo pensar con un poquito más de claridad. Pero esto es un proceso, como todo, como ir al gimnasio, si tú quieres todos los días lo tienes que practicar y puedes empezar con ser muy consciente con las pequeñas cosas, si te estás lavando los dientes. Métete en que estás lavando los dientes, no estés con el celular y no estés además pensando en la reunión de mañana. Siente la crema, siente el olor, siente la temperatura del agua, todo esto a ti te va a ir entrenando en la conciencia plena del momento que la vas a necesitar en momentos duros. Eso es lo primero. Y segundo, a mí me gusta mucho hacer cosas que me generen fortaleza mental. Hace más o menos año y medio yo me baño todos los días con agua fría, porque sí, con agua helada a la hora que sea. Y no lo hago porque me guste ni por nada en especial, simplemente porque yo sé que esto a mí me genera cierta pues fortaleza mental. Bueno, otra cosa que no te dije ahorita, hago ayuno intermitente también. Entonces, este ayuno es dejar de comer por 16 horas. Pues nadie quiere dejar de comer por 16 horas. Pero esto, aparte de que te da claridad mental, te vuelve más fuerte. Te da un poquito más de fortaleza mental. Eso es importantísimo. Estas dos herramientas son vitales para tu poder sobrellevar una situación que es difícil y entender que pues, se te salen de control muchas cosas. Hay una filosofía que a mí me gusta mucho y es la del estoicismo, que es básicamente, digamos que su tesis principal te dice, hombre, usted tiene cosas que puede controlar y tiene cosas que no puede controlar. Lo único que usted puede controlar es el juicio que le da a los factores externos. Pero si yo me pinché si está lloviendo, pues yo no tengo cómo controlar eso, entonces no me puedo frustrar, porque se me sale de mis capacidades. Yo sí que puedo controlar la manera como reacciono ante esa situación. Esto es exactamente lo mismo con las juntas, con los problemas, con las situaciones. Hablaba con una comercial ayer y estaba estresada y me decía, pues, ¿qué pasó esto? Yo le decía, mira, ¿hiciste todo lo que estaba a tu alcance? Sí. ¿Todo funcionó dentro de la operación como debía? Sí. ¿Y entonces qué pasó? No, pues, ¿qué pasó esto externo? Bueno, entonces no te preocupes. No hay problema, porque tú hiciste todo lo que estaba a tu alcance, entonces, pues, ¿para qué te vas a estar dando golpes de pecho si no pudiste haber hecho absolutamente nada dentro de tu humanidad para que eso cambiara? Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que aprender a ver, a soltar. Y es muy importante que en esos momentos de junta, donde se tocan temas muy sensibles, uno debe ser empático. Y uno debe aprender a reconocer uno qué tipo de observador es. Dentro del coaching hay diferentes como tipos de observadores. Uno que es más pasivo, uno que es un poquito más agresivo. Entonces hay momentos donde tú debes sacar una herramienta o la otra. Porque de lo contrario, pues no te van a copiar, o sí, no te escuchan, o si tú de pronto eres ese sabelotodo que intenta dominar una reunión de pronto sin un argumento, es muy importante tú escuchar a las personas porque por algo las tienes en tu junta. De lo contrario, quédate solo. ¿Cierto? Es importantísimo uno no creerse el que más sabe, dar la oportunidad y pues al final sentir toda esa retroalimentación para poder conformar una estrategia que al final todos estamos yendo hacia el mismo camino. Es que todos queremos el mismo fin, todos queremos ese gol. Escuela de los Audaces, estamos recibiendo una magnífica clase de negocios por Daniel, que nos abre este espacio realmente. Y ahorita me gustaría preguntarle sobre el tema de la mentalidad en el emprendedor para poder afrontar el día a día en la competencia de los negocios, para que cuando ocurra un fracaso, no fracase porque falló el emprendedor, sino por algo externo y que se le sale de las manos, como que falle el negocio en vez del emprendedor. Pero entonces hay cómo se debe mantener ese tema de la mentalidad bien a flote para afrontar el día a día en la competencia de los negocios. Mira, realmente la competencia está aquí, ¿cierto? Tu peor competidor está aquí. Tu mejor amigo está aquí. Tu mejor arma está aquí. Tu peor enemigo está aquí. Si tú tienes una mentalidad de perdedor, vas a ser un perdedor. Si por el contrario tienes una mentalidad de ganador, vas a ser un ganador por más de que no lo estés siendo en ese momento. Pero la cabeza es una herramienta tan absolutamente poderosa
que si tú le das la información adecuada, ella va a trabajar por ti. Es que ella es tu aliada, ¿cierto? No Ok. muchas veces la ve como la enemiga, es la loca de la casa, ¿no? Por ahí dicen. Al contrario, o sea, nosotros tenemos que ser el mejor amigo de nuestras cabezas. Obviamente esto no es fácil, pero para esto la tenemos que alimentar de las cosas adecuadas. Primero, cuidar lo que pensamos, cuidar lo que consumimos, cuidar lo que decimos. Si yo tengo un factor externo que a mí me genera una emoción, ¿cierto? Se me atravesó un carro y me dio una piedra, así, me dio mucha rabia. Está en mí cortar eso ahí, pero si yo inmediatamente lo llevo a una palabra, que luego se puede transformar en una acción, inmediatamente perdí la batalla. Entonces, tú tienes que saber identificar cuándo cortar esos pensamientos y más bien alimentarte de pensamientos positivos, por más de que las cosas no estén bien. Mejor dicho, todo problema, como también me escuchan aquí decir constantemente, un problema es un regalo mal envuelto. Si tú lo sabes ver como una oportunidad, si no estoy mal en Japón, crisis es como sinónimo de Sí. oportunidad. Ok. Es básicamente eso. Si tú tienes esa mentalidad o ese filtro de la negatividad, jamás vas a salir de ahí. Por difícil que sea, intenta ponerte ese filtro que sea un poquito positivo y encontrar esa pequeña luz en la oscuridad, porque siempre hay luz en la oscuridad. Nosotros debemos saber identificarla, cogerla y pegarnos de esa vaina, porque si nos pegamos de lo malo, pues Ok. jamás vamos a salir de ahí. Siempre va a haber problemas, Juli, siempre va a haber problemas, siempre van a haber situaciones, siempre van a haber chicharrones, siempre van a haber situaciones que a ti te hagan pensar, este no es el camino, o yo qué hago aquí metido, o yo por qué estoy haciendo esto, si yo no sé de esto, siempre vas a tener muchos pensamientos y tu pelea realmente es con esta. Hay que saber cuándo parar esa mentalidad, cuándo darle fuerza a la buena. Y para hacerlo, pues te recomiendo todo lo que te decía ahorita, temas de meditación, temas de escuchar contenido que realmente te genere valor, no ver cosas que de pronto te estén contaminando la cabeza todo el tiempo, sino que realmente te ayuden a ser mejor. La alimentación consciente es muy importante, el ponerte a prueba, ponerte retos, rodearte de personas importantes es absolutamente fundamental. Lo que dicen ahí, si tus amigos son 5 ladrones, pues tú eres el sexto, pero si por el contrario son 5 millonarios, pues lo más probable es que tú vayas a ser el sexto. Entonces es muy importante, rodéense de personas buenas. Todos sabemos esos amigos o ese amigo que no nos conviene y nosotros por nuestra comodidad pues seguimos ahí con él porque parcha chévere o me hace reír o Sí, lo que sí. sea, pero sabemos que no nos conviene. Siempre nosotros sabemos cuándo nos conviene o cuándo no. Alejémonos de eso. Acuérdense que nosotros somos como una urna que si está llena pues no vamos a tener capacidad para recibir cosas nuevas. Por el contrario, si la tenemos vacía, si vamos sacando todas esas cosas que no nos generan, saquemos. El mundo es, mejor dicho, no nos carguemos de equipaje que no necesitamos. Cuando tenemos la urna vacía, vamos a estar listos y disponibles para recibir. Entonces, abrámonos, confiemos en nosotros, por favor, confiemos en que las cosas se pueden. Visualicemos, hagamos mejor dicho, el poder de la visualización es importantísima. Si hoy yo estoy aquí, ¿dónde quiero llegar? Visualícense, si quiere un yate, visualícese en el yate. Si usted quiere una casa en el campo, visualícela. Si usted quiere generarle mucho valor a las personas, visualícelo. Esto, por ejemplo, es algo que yo he visualizado mucho tiempo, porque yo al final soy un consumidor de podcast voraz y yo siempre decía, ve, ¿cuándo será el día que a uno lo entrevistan en algo? Pues mira que uno lo visualiza y hoy está pasando. El día de mañana, entonces, el de Estados Unidos, bueno, Rogan, no me acuerdo cómo se llama este loco, el más importante, pues te puede estar entrevistando. ¿Por qué no? Soñemos en grande, eso no cuesta nada. Recuerden que si nosotros lo creemos, lo vamos a crear. Sí, excelente. Y sabes que me parece también algo loco, que luego de la entrevista y luego de todo ese éxito que se tuvo con el video en las redes sociales, incluso por cuenta propia tuya decidiste iniciar un programa, iniciar tu propio canal de emprendimiento para poder empoderar y dar tu opinión y también poder ayudar a los emprendedores. Eso me parece muy bacano que de una casualidad que se dio una entrevista en la calle haya salido todo esto y hoy podamos estar aquí en tu empresa discutiendo esto. Entonces, me parece fenomenal que uno se deje llevar por las cosas que le van pasando en la vida, pero también que empresarios como vos, con tanta capacidad que tiene, con tanta inteligencia y experiencia en el mundo de los negocios, se tome como la atribución de decir,
ok, es mi momento también de aportar y de empezar este proyecto. ¿Cómo surgió esa idea? Bueno, primero, Juli, pues el crédito es totalmente tuyo, ¿cierto? Porque de no haber hecho eso jamás hubiera empezado con esto que a mí me gusta, ¿sabes? Ok. A mí me gusta todo lo que aprendo, intentar pues replicarlo en el mundo, porque si a mí me sirvió muy posiblemente pues al resto también. Entonces esto fue un empujón muy bacano que también me da pie a una conversación y es, está perfecto que ideemos cosas, pero si no se lleva a la acción, no pasa nada. Entonces, yo no tengo ni idea de redes, yo eso, pues tengo mis 2 seguidores fieles, los adoro, perfecto. Yo sé que esto es un proceso así como tú lo has vivido, pero lo importante es, hey, empecemos, da pena, empiece, tiene miedo, empiece, pero empiece, accione, porque es que si no acciona, nunca se va a quedar de la cama mientras va a estar viendo Instagram o TikTok. Hey, está perfecto todo esto que ustedes van a estar aprendiendo acá, pero ¿qué vamos a hacer entonces para poner esto a prueba? Es muy importante accionar, accionar, accionar. En esta cuenta, Ser sobre el Hacer, está en Instagram, Ser sobre el Hacer. Aquí vamos a hablar nosotros sobre precisamente esto, cómo es de importante el ser en los negocios, porque la gente se suele enfocar mucho en el hacer, que es igualmente importante, pero el ser es esa alma, es esa cultura, ¿no? Es esa personalidad que tú le das al final a tus negocios. Entonces es muy importante, le estoy metiendo a esto, aprendiendo de edición, estoy aprendiendo de videos, pues esto es algo que yo no, pues no conozco, se sale totalmente, me estoy saliendo de mi zona de confort, estoy haciendo videos, y pues bueno, esto fue gracias a ti, Juli, entonces pues No, muchas gracias a muchas usted, gracias, Daniel, por parcero, tomarse por el ti. tiempo también de poder enseñarnos, porque eso para mí es un honor vivir una clase de negocios como esta en primera persona. O sea, me siento demasiado afortunado. Comunidad, ya saben, ser sobre el hacer es una manera más de ver el mundo de los negocios desde un empresario, Así es. desde aquí en la ciudad de Medellín. Y muchísimas gracias por tenernos. De verdad, Juli, Dani, excelente. bienvenido Gracias por siempre esta y clase de bueno, negocios. a la orden para lo que necesiten, las puertas de esta compañía están abiertas siempre como te has podido dar cuenta y ánimo que sí se puede. Excelente. Nos vemos en otro capítulo. Denle like y comenten qué fue lo que más les gustó. Y recuerden suscribirse también. Nos vemos.